Taller de Obsidiana, ubicado en calle Minerva número 5 en San Francisco Mazapa, lugar donde el maestro Miguel Ángel Mestiza Tobar explica todo lo relacionado con esta roca volcánica, material que da forma a sus artesanías. El trabajo artesanal con la obsidiana también es una de las tradiciones mexicanas por excelencia y tenemos el placer de que Miguel Ángel nos invitó a su taller para ver cómo trabaja la obsidiana y platicarnos más sobre esta piedra. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Cómo estás? De nada, bienvenidos. Pues muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Oye, a ver, primera pregunta. ¿La obsidiana de dónde viene? Bueno, la obsidiana nos podemos encontrar aquí alrededor, pero también en lugares como Jalisco, Michoacán, Veracruz también se encuentra obsidiana. ¿Es mexicana? Ah, sí, claro que sí. ¿No es un objeto del espacio 100%. exterior? Se ve como, se ve muy místico, ¿no? O sea, nada se ve como la obsidiana. Es una piedra. Bueno, es lava cristalizada. Es lava cristalizada. Es lava cristalizada. Así es. Ah, yo no sabía eso. Así es. Ahora, ¿cuál es la tradición, digamos, en la historia del trabajo de la obsidiana? Bueno, la obsidiana la usaba la gente teotihuacana aquí hace 2000 años atrás. Tal vez como su moneda de intercambio, porque la gente teotihuacana tenía el poder sobre este material y pues por eso dominaron a muchos otros grupos gracias a este material. ¿Cuáles son de los primeros objetos de obsidiana que se Bueno, conocen o que sepas? Mire, les voy a mostrar aquí, por ejemplo, este tipo de navajillas que eran como para corte. Estas son hechas por la gente, pues yo me imagino que hace 2000 años atrás. Sí. Y son, pues, originales, ¿no? unos Hechas por cortes ellos. Sí, esto no lo fabricó usted, esto es algo que... No, esto es complicado de elaborar hoy día. Sí, porque nos decía, ¿no? Que es muy diferente ahorita el trabajo de obsidiana al que encuentras en... Sí, bueno, de hecho hasta 1900 se comienza a trabajar otra vez la obsidiana. Uno de los arqueólogos que llega aquí a la zona está preocupado por como el bienestar de la gente y encuentra el material en las excavaciones. Antes era precioso y ahora ya no se usaba. Sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, adaptan ahí algunas máquinas, vamos a decirlo así, para comenzar a trabajar y se lo dan a nuestros abuelos, adaptan los pedales y los esmeriles, que son los discos que tenemos ahora aquí atrás. Hoy día, bueno, ya se cuenta con electricidad, hay bandas y todo eso, que también facilita mucho más este trabajo, claro. Pero fue hasta 1900 cuando se retoma otra vez la técnica, vamos a decirlo, porque la ancestral pues se perdió. Okay. ¿Cuáles son las propiedades místicas, esotéricas que se le ha dado a la obsidiana? Bueno, siempre manejamos como una piedra de energía positiva, de buena vibra, pero es porque lo hemos aprendido como de generación en generación. Pero en una ocasión, en una explicación que estaba dando, estaba un geólogo, él no dijo yo soy geólogo, no, sino que dejó hasta el final y me dice, oye, ¿sabes cómo se llama la cualidad que tiene? Le digo, no, pues no. Dice, mira, yo soy geólogo y la cualidad que tiene la obsidiana se llama piezoeléctrico y es que ayuda como a cambiar de frecuencia, vamos a decirlo, la energía. Muchas veces nos enojamos y no lo expresamos y no ya andamos con un dolor en el hombro o algo así. Entonces me dice que... Sí, yo ahorita me está dando unos aquí con y se siente bien rico, la verdad, ¿eh? Entonces me decía que la piedra te da como descargas de energía para mover la que está estancada en el cuerpo. Sí, y eso ya es ciencia, o sea, eso ya, porque tiene mucha tradición y es parte como del rito de nuestros ancestros, ¿no? Tezcatlipoca estábamos hablando, ¿no? Ajá. Que el espejo de humo, ¿no? Sí. Que ese era el representante. Ajá, ¿no? Eso ya los usaban como para meditar, para encontrarse, aceptarse tal cual eran, sí. Y desgraciadamente algunos de los originales pues se exhiben en el Museo de Inglaterra. No, pero aquí tenemos varios también. Sí. Y decía que se ponían uno aquí y otro atrás. Toltecas, sí. Para mostrar que... Para verse, aceptarse, y el de atrás pues era para mostrar como el camino a la siguiente persona que está atrás. Mira, porque son extremadamente hermosos. O sea, y... Esta, por ejemplo, sí son dos piezas, mire, porque lleva la base, esta ya va pegada. ¿Y con qué lo pega? Pues con un pegamento que conocemos como Depcon. Y ya para despedirnos, ¿cómo le haría para la persona curiosa que quiera aprender más de esto para detectar cuando, seguro hay como de mentiras, ¿no? Porque me estaba mostrando así un artículo chino, sí. Que no porque sea chino, pero que pues no es obsidiana real. Pues es complicado porque brilla igual, no sé, por aquí quedó. Aquí está la pulsera. Sí, brilla igual, a menos que sea en color dorado, tal vez es como podemos darnos un poco de cuenta, ¿verdad? Sí. Habría que partirlo.
¿O morder uno o qué? No sé. Me han dicho que, por ejemplo, el sonido, pero no sé si sea el mismo con la obsidiana. No sé. Pues más denso, ¿no? O sea, como que cada vez que son mucho más pesados de lo que se ven. Sí, pero en tamaño yo creo que serían lo mismo. Mira, ¿no? Ajá. Pero No sabemos. anteriormente igual nos decían que raspando, ¿no? Porque sale el barniz que le colocaban. Sí, porque a la hora de romperlo, ¿qué es lo que es realmente esto? ¿Es acrílico? Vidrio. Este ya es vidrio, pero es industrial, vamos a decirlo. No, ya es pues producción masiva. Y se nota, es un negro como más oscuro, más profundo, ¿no? Supongo. Como el de tu alma. Sí, el de mi tristeza Pero y ya depresión. igual andar en la calle y que le digan que es obsidiana está complicado, Claro. ¿verdad? Pues maestro, muchas gracias. No, de nada. Gracias, Miguel Ángel. Seguimos viendo y no me voy a robar el anillo, ¿eh? Sí, no, luego está como... Ahí me revisa antes de que salga, porque igual y se me olvida nomás. Muchas gracias. Sí, sí, de nada. Gracias. De nada. Avenida 16 de septiembre número 29, Centro San Martín de las Pirámides. El mejor restaurante del pueblo mágico de San Martín de las Pirámides. Puedes disfrutar de una comida en 3 tiempos, todos los días con un menú diferente. Después de ver la pirámide de la Luna, la del Sol, la zona arqueológica, qué mejor lugar para venir a descansar que el Portón, un lugar de comida tradicional con ambiente familiar. Estamos aquí con Andrés, que es el chef y el que idea el concepto de este lugar, que tiene tantos platillos tan originales como este que vemos aquí enfrente, que es choconostle en almíbar, ¿verdad? Choconostle en almíbar. Que es como muy agrio, ¿no? Es agrio, pero a la cocción es con ya sé. Con azúcar, ¿no? sí. Como, pero no cristalizado, se ve todavía... No, pero le echamos piloncillo, canela y y agarra el sabor oscuro y tiene otro sabor diferente a cómo se toma de la planta. Es un sabor muy complejo, ¿no? Ahorita... Sí, porque es agridulce y aquí queda más dulce. Andrés, el Portón se enfoca en comida prehispánica, ¿correcto? Sí. Prehispánica, mexicana y regional, aparte de depende ahora sí la temporada. Ajá. Y digamos, unos de los platillos más representativos, ¿cuáles serían? Pues hacemos escamoles, michicuiles, chapulines, hacemos igual cascabel. ¿Cascabel? ¿Cómo? ¿Serpiente? Hacemos chimbotes o chimbos que le nombran. Tiene diferentes tipos de nombre. ¿Pero qué es un una chimbo? serpiente de la que me estás hablando, sí, sí, serpiente de cascabel? Sí. ¿Esa no es venenosa? Sí. La metemos al horno en la penca. Es como un misiote, es el verdadero misiote prehispánico. Ok. Lo mete uno aquí entre la penca y la hoja de maguey y queda como un tamal, pero desde la misma penca, Ok. con nopales, su choconosle, su epazote, su cilantro, no, el epazote, cebolla, chiles y al horno, la cocción. ¿Qué sabe? Muy sabroso. Como pollo, es lo que dicen. Como Pero pollo. pescado, es la carne muy blanca. Muy blanca. Y también tienen así como comida que no comerías en otros lugares, como que es también típico por el Estado de México, el conejo. El conejo al mojo de ajo, conejo en chiltepín, enchilado. Hay mucha variedad en hacer el conejo. Y además tienen postres también, además de en almíbar. En almíbar tenemos plátanos fritos que nos lo piden bastante, duraznos, pay de limón, flan napolitano. Oye, y digamos, o sea, sí, toda esta comida tradicional mexicana la llevan a cabo, pero tú metes algún twist ahí como tú, ¿no? Como que le echas ahí El toque de Andrés. de lo tuyo para modernizar o para improvisar. ¿no? Yo me baso más en la gente de antes. Entonces me voy a comer a lugares de gente más grande. Ok. Y estoy viendo qué le echan, a la comida muy tradicional. ¿Qué es lo más valioso que has descubierto yendo a comer con gente mayor que tiene tradición? Las especias. Las especias. Sí, y el tiempo que se le da a la comida. Como, o sea, de preparación. Sí. ¿Y qué es lo que hacen que es diferente, así que no esperabas? Es que hay diferentes especies y los chiles, en la combinación de los chiles. En la combinación de los chiles, en las especies y el tiempo que se le da a la cocción. Porque también tenemos que explicar que estamos llegando después de todo un día de trabajo, en fin de semana, que son los días más pesados aquí para Andrés, ¿no? Sí. ¿Qué tal estuvo hoy? De locos, ¿no? Sí, está de locos la cocina. Pero bien. Es algo que uno le agrada. Sí, ¿cuánto Lo tiempo hace llevas con este lugar? Más de 22 años aquí. 22 años. No, pues sí. Bueno, lo empezamos con mi padre, que fue el que fundó, y ya sobre de ahí fue el que me enseñó más a la cocina. Ah, ya. Yo estudié un poco y ya sobre de eso ya,
pero el sazón lo traía el jefe. ¿Y tú crees que habrá otro lugar que tenga sazón como este lugar? Pues a lo mejor sí, pero... No digas eso, di que que no hay nada Está igual. cansado Vende de- bien, o sea, entiendo que eres el que cocina, pero vende bien. No hay nada como el Portón, es el lugar más exquisito de todo el país. Ya está, del mundo, del universo. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Amigos, pues bueno, este fue otro Explora aquí en la zona arqueológica de Teotihuacán y también el Valle Teotihuacán. Fue algo increíble, nos la pasamos muy bien, ¿verdad, Alexis? Fue un día hermoso y aprendimos mucho de nuestra cultura, de nuestros ancestros. Visitamos también a los voladores de Papantla, que nos contaron un poco más de su historia y de su tradición. Y pues fue muy bonito ver a Juan tener miedo a las alturas, como Siempre. También fuimos a un taller de obsidiana con un artesano que nos enseñó cómo es tallar esta piedra tan especial. Y Andrés nos invitó al Portón a ver todo este preparativo de comida prehispánica y comida mexicana con una variedad increíble y un sabor todavía más rico. Y qué bonito es mi México y qué bonito es Explora. Y también muchas gracias al arqueólogo Alejandro Sarabia y también a Paquito por contarnos un poquito de la cosmogonía de los pueblos de por acá. Me siento una mujer nueva después de hablar con Paquito. Muy bien. Pues bueno, esto fue Explora. Muchas gracias. Síganlo en las redes sociales, en Twitter como capital-21 y Alexis en las redes como Alexis de Onda. y yo como Juan Escaliente-. Muchas gracias. Nos vemos. Te juro, suena como mi novia cuando no trapeo bien.